Buenos días. Espero que me vean correctamente. Eh, Bienvenidos a esta jornada sobre los retos de la formación universitaria en el caso de los estudios de informática y telecomunicaciones según el colectivo empleador. Esta es una actividad que organizamos conjuntamente 7 agencias de calidad universitaria. Yo dirijo, mi nombre es Sebastián Chávez, yo dirijo la DEVA, la agencia andaluza, y en esta jornada participamos, colaboramos ACU Cataluña, ACUE de Canarias, ACPUA de Aragón, AXUCIL de Castilla y León, AXUG de Galicia y Unibasq de Euskadi. Es la cuarta jornada que se organiza. Empezamos con los estudios de enfermería, posteriormente con estudios de turismo y educación infantil y primaria. Y en este caso, pues enfocamos en el ámbito de la informática y de las telecomunicaciones. Y muy brevemente me gustaría resaltar para qué o por qué hacemos esta jornada. Queremos hacer un análisis temático en distintos ámbitos de la educación universitaria, en este caso la informática y las telecomunicaciones, y lo hacemos porque entendemos que el ecosistema universitario tiene que interactuar con el ecosistema empleador. Esa interacción es imprescindible para el ámbito de la calidad en el que todas nuestras agencias estamos empeñados. Y creemos que este tipo de actos, de jornadas, son un método para catalizar esa interacción con 3 objetivos fundamentales. Primero, eh, tener la visión que el colectivo empleador tiene sobre los estudios, en este caso de informática y telecomunicaciones. Analizar cuál es la adecuación entre la oferta universitaria y la demanda que el sistema profesional y empresarial en este ámbito tiene, y debatir ámbitos de mejora en ese contexto. Creemos además que, por lo menos desde la experiencia que como agencia de calidad en Andalucía tenemos, el ámbito académico de la informática y las telecomunicaciones es muy dinámico y receptivo a los temas de calidad, probablemente porque lleva la innovación intrínsecamente asociada con su quehacer, ¿no? Y en ese sentido estamos seguros de que esta jornada va a resultar muy satisfactoria y fructífera, como lo han sido las 3 que anteriormente hemos desarrollado. Les expongo muy brevemente cuál va a ser el programa que vamos a desarrollar. En primer lugar, eh, eh, tendrá la palabra José Saturnino Martínez, que es el director de ACUE, de la Agencia Canaria de Calidad, y juntamente con Patricia Pintor, técnico de dicha agencia, harán una exposición del análisis temático de este ámbito de conocimiento que hemos realizado en conjunto las distintas agencias en función de los resultados de las evaluaciones que en los procesos de renovación de acreditación de los títulos de este área disponemos. Todo ese conjunto de datos será analizado y expuesto. Posteriormente, tomará la palabra Martí Casadesus, que es el director de ACU Cataluña, la agencia catalana de calidad universitaria, y presentará a Sandra Nieto, técnico de ACU Cataluña, que nos hará una exposición sobre el estudio con las opiniones de los empleadores realizado por ACU Cataluña. Es un estudio muy valioso que además tiene ya una continuidad en el tiempo y que ACU Cataluña, de manera muy generosa, pone a disposición del conjunto de agencias, y que yo quiero desde aquí agradecer, porque son realmente datos enormemente útiles y de los que otras agencias carecemos. Posteriormente tendrá la palabra Jordi Arrufí, que es director del programa de talento digital del Mobile World Capital Barcelona, que
nos ofrecerá esa perspectiva de un empleador cualificado. Y finalmente, posteriormente pasaremos a un debate que moderará Iñaki Eras, el director de Unibasq, en el que participarán Rosa María Aguilar Chiné, que es la rectora de la Universidad de La Laguna y además es catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automática, por lo tanto directamente relacionada con el campo. Félix Pérez Martínez, que es el presidente de la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingeniería de Telecomunicaciones. Paula Lozano, vicepresidenta de CREUP y estudiante representante en el Consejo de Estudiantes de la Universidad Pública de Navarra. Rocío Álvarez Moret, directora de Organización, Formación y Procesos de Inicom Innovation Technologies. Será seguro un debate muy interesante que, además de contar con sus opiniones, contará también con todas las preguntas que ustedes, que por cierto aprovecho para decir que son más de 300 las personas que se han preinscrito para estar presentes hoy aquí, pues esperamos que ustedes canalicen a través del chat, y lo pueden hacer desde ya, las preguntas que finalmente en este debate, al final de la jornada, tendrá lugar. Por lo tanto, les animamos activamente a que hagan cualquier tipo de comentario o pregunta para que pueda ser utilizada al final. Y por último, Antonio Serrano González, que es el director de ACPUA, la Agencia de Calidad de Aragón, pasará a enunciar una serie de conclusiones al hilo del contenido y del debate que se haya ido produciendo. Esperamos terminar a la 1:30. Queremos, en ese sentido, cumplir horarios al máximo y yo doy ejemplo terminando mi intervención aquí y rogándole, por favor, a todos los que van a ir interviniendo que se atengan también al horario establecido y que eso permita que no quede nadie sin tiempo para intervenir y que no quede ningún aspecto de los que queremos tratar en el tintero. Y sin nada más, le paso la palabra a Pepe Saturnino, director de la Agencia Canaria. Cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias por el interés que tienen en seguir este webinar. Yo voy a introducir brevemente lo que es el trabajo que hacemos en las agencias. Somos una parte importante en el espacio de educación superior de la Unión Europea y en general, bueno, el espacio de educación superior europea, porque vamos a un modelo donde cada país tiene una o varias agencias y estas agencias son independientes de la administración, independientes de los gobiernos, y el objetivo que tienen es velar por la calidad de los estudios universitarios. Un país como España, que tiene una estructura autonómica, pues tenemos la agencia que tiene competencias en toda España, que es la NECA, y luego algunas comunidades autónomas. Además tenemos también nuestra propia agencia. Toda la actividad de las agencias está, digamos, alineada con criterios que hay a todo nivel europeo. Y estos criterios son los que vamos a presentar ahora, cómo se están cumpliendo en las distintas agencias, perdón, en las distintas titulaciones de informática que hemos analizado. La idea es que desde las agencias podamos asegurar unos estándares de calidad en las distintas titulaciones. Hoy nos vamos a centrar en dos, pero esta tarea la hacemos con todos los títulos universitarios, tanto de grado como de máster y como doctorado. Esto pasa por tener en cuenta tanto las infraestructuras como la calidad del profesorado, la calidad de la guía docente, de los programas que se imparten, de los sistemas de evaluación del alumnado, de la conexión de las titulaciones con el resto de la sociedad, con la inserción laboral, con el éxito educativo del alumnado en su proceso formativo. Tenemos en cuenta todos estos elementos y estos procesos de aseguramiento de la calidad, además, insisten mucho en que hagamos un autoanálisis de nuestro trabajo, que es lo que estamos haciendo hoy en parte. Bueno, lo que vamos a hacer en esta sesión ahora conmigo y luego Patricia, que es también de la CUE, que ha hecho el informe que ahora vamos a presentar. Y lo que se trata es de comprobar cómo se cumplen esos estándares de calidad en las distintas titulaciones. Nosotros digamos que podemos asegurar que se cumple unos mínimos
de la calidad. Luego queda la tarea pendiente de asegurarnos que esa calidad es efectiva, y para eso es muy importante que estemos en continua conexión con los agentes sociales implicados. Algo muy importante en todo el trabajo de aseguramiento de la calidad es el contacto permanente con las distintas autoridades que participan en el proceso educativo, las consejerías, los rectorados, pero también con el mundo de los colegios profesionales, cámaras de comercio, estudiantes. Y este proceso debe ser continuado para mantener viva, digamos, esta idea de calidad, que no quede como algo meramente formal, administrativo, de cumplir unos procedimientos, sino que sea una manera de estar al tanto de qué es lo que está pasando en el sistema, ¿no? Sobre las agencias cae ese peso, ¿no? Y ya después de esto, pues dejo paso a Patricia, que nos va a comentar el informe que se ha elaborado. Sí, buenos días. Bien, vamos a ver. Presentamos el análisis de los resultados de las evaluaciones de las titulaciones de informática y telecomunicaciones. Nuestro punto de partida son los criterios y directrices del aseguramiento de la calidad en el espacio europeo de educación superior, y concretamente del estándar 3.4, que hace referencia al análisis temático. Concretamente, este estándar es una invitación a las agencias de calidad a hacer público, a hacer publicaciones sobre los hallazgos y conclusiones que se derivan de los procesos de evaluación externa de la calidad. Entonces, atendiendo no solo a los webinars que estamos organizando, las agencias de calidad implicadas en esta organización, estamos desarrollando análisis temáticos es decir, análisis, estudios temáticos de estos webinars. El primero fue el de enfermería, el segundo el de turismo, tercero el de los estudios universitarios de infantil y primaria, y este último que es el que nos ocupa ahora, que es el de informática y telecomunicaciones. Voy a quitar la imagen. Bien. Por lo tanto, el estudio, la comunicación que vamos a presentar ahora es una versión resumida de esta publicación que próximamente las agencias mostraremos en nuestras páginas web. Los títulos evaluados son un total de 59 títulos que se corresponden con 44 grados de informática y 15 grados de telecomunicación. Son todos títulos de las comunidades autónomas de las agencias implicadas. Esto, si lo analizamos con respecto al total de titulaciones a nivel del territorio nacional, se corresponde con un 50% de grados de informática y un 25% de grados de telecomunicación, lo que da cuenta del alcance de este análisis. Bien, vamos a analizar, como dijo José Saturnino, los 7 criterios que se estudian en estas evaluaciones, y además, por cada criterio, sepan que hay 4 posibilidades de calificación, que van desde el rango, desde la más elevada, que es se supera excelentemente, la segunda es se alcanza, tercero se alcanza parcialmente y finalmente el no se alcanza. Bien, comenzamos entonces con el primer criterio, que es información pública, es decir, si el título proporciona información pública suficiente y relevante para el estudiante y la sociedad. Vemos que el comportamiento es un comportamiento muy positivo, o sea, es decir, entre supera excelentemente de casi un 7% a un se alcanza de un 8%, es decir, casi un 90% en esas dos calificaciones. En cuanto a las acciones para las mejoras y las buenas prácticas, destacamos sobre todo, se les sugiere, que la información en las páginas web esté actualizada. Además, que esté en inglés, sobre todo, para permitir el acceso al posible alumnado de movilidad. También difusión de la normativa, concretamente normativa centrada en aspectos de evaluación. Difusión de información también que no genere incertidumbre, es decir, que la información realmente sea clara. Y relacionado con esto también se sugiere tener toda la información en una página web y que la información no esté dispersa. También se sugiere publicar los convenios de prácticas con las diferentes empresas y ser transparentes en los procesos de quejas y sugerencias. Con respecto a las buenas prácticas, es preciso señalar que es un apartado que no se recoge en todas las evaluaciones realizadas por las agencias, pero en aquellas en las que se recoge este dato, se destaca que las páginas web en estas titulaciones pues, tienen una alta calidad, cuestión que entendemos que era previsible.
Relacionado con el criterio 2 del sistema de garantía de la calidad, hace referencia a si este sistema dispone de mecanismos para obtener la información sobre el desarrollo de la implantación y sobre todo si está orientado a la mejora continua de esa titulación. Como vemos, el comportamiento es un comportamiento positivo similar al anterior. En cuanto a las propuestas de mejora, vemos que están muy vinculadas, también como en el criterio 7, con los procesos de encuestación. Es decir, si las encuestas se basan a todo lo que son los grupos de interés, a todas las personas que están implicadas, no solo si se basan a todas las personas, sino también el grado de participación de esos grupos de interés. Además, también si se pasan de forma periódica y se elaboran planes de mejora partiendo de esas encuestas. Es decir, se encuesta a todo el colectivo y de esas conclusiones se elaboran unos planes de mejora que después tienen que evidenciarse. Es decir, no solo se encuesta, sino que hay que demostrar que se están aplicando. Otros datos también positivos, vemos, por ejemplo, disponer de procedimientos de aseguramiento de la inserción laboral. Este aspecto lo vamos a también ver en el criterio número 7 al final de esta exposición. Pasamos al siguiente criterio, el criterio número 3, diseño de programa formativo, es decir, si el diseño de la titulación, perfil de competencia y estructura están actualizados y se corresponden con el nivel formativo del grado. Comportamiento también es un comportamiento muy positivo. Quizás aquí vemos un ligero incremento en la calificación de se alcanza parcialmente con un 25,9%. En cuanto a las acciones de mejora, están relacionadas con aumentar el número de estudiantes de nuevo ingreso y evitar la elevada tasa de abandono. Otro aspecto importante es potenciar la internacionalización de los títulos a través del alumnado de movilidad o también adaptarse a las necesidades del perfil del egresado. Concretamente, se hace referencia a las necesidades socioeconómicas y profesionales también. Garantizar también, hacen una referencia a los trabajos fin de grado que tengan un nivel técnico adecuado. Además, también hacen referencia a la importancia de que, en caso de que sean programas de doble grado, se ajustan al diseño presentado. Otro elemento que se destaca es reducir las ratios, es decir, el número de alumnado, en las asignaturas de primer curso que lo necesiten. Es decir, aquellas asignaturas que se demuestre que son más complejas, los grupos de alumnado que sean más pequeños. En cuanto a procesos que se han demostrado de buenas prácticas, destacar sobre todo procesos de evaluación formativa, es decir, procesos de evaluación continua, es decir, que el examen final tiene menos importancia y se da mayor apoyo, mayor importancia a todo lo que es la fase procesual de seguimiento del alumnado, un seguimiento que es también más individualizado al trabajar con grupos más pequeños. Con respecto al criterio número 4 de profesorado, hace referencia a si es suficiente y dispone de la cualificación para asegurar la adquisición de las competencias de los estudiantes. Un comportamiento similar. En cuanto a las ventajas, vemos que hacen referencia a fomentar e incentivar la actividad investigadora del profesorado y también hay una serie de ítems que se refieren al perfil del profesorado, es decir, sobre todo en las escalas más bajas, si se trata de una acreditación de un profesorado doctor y contratado. En el caso de las universidades privadas, fomentar que se acredite y en el caso del profesorado asociado, definir claramente cuáles son los criterios de cualificación de este tipo de profesionales. También hacen referencia a la dedicación exclusiva del profesorado, que tiene también mucha relación con el perfil del profesorado. Incrementar la participación también en programas de movilidad internacional y favorecer una coordinación horizontal. Coordinación horizontal quiere decir que, por ejemplo, que todo el profesorado que da clase en primero se coordina entre ellos, incluso profesorado y también con el alumnado. Suministrar información sobre proyectos de innovación docente, estos son los aspectos que también se destacan, y disponer de criterios objetivos para la asignación dentro del profesorado de las direcciones o de las tutorizaciones de los trabajos fin de grado. Como ejemplo de buenas prácticas, se quiere destacar la alta cualificación académica del profesorado. Pasamos al criterio 5, infraestructuras, recursos y servicios. Es posiblemente el que tiene mejor comportamiento y hace referencia a si estos son adecuados con las características del título, así como los servicios de orientación y de información. En cuanto a las propuestas de mejora,
Por un lado, se destacan las que van referidas a las instalaciones, a lo que es mejora de instalaciones y dotación de recursos para una disminución de la ratio, es decir, para un trabajo más personalizado con grupos más pequeños, y también las que hacen referencia a los programas de orientación tutorial. Por un lado, dicen el fomentar la implicación del profesorado y el alumnado, pero también un elemento clave es medir la eficacia de dichos programas. Finalmente, mejorar los servicios de apoyo de las distintas fases de formación de los estudiantes. Como buenas prácticas se señala la apertura de laboratorios en horarios extendidos, adaptado tanto al alumnado como al profesorado, y también el disponer de recursos materiales adecuados y la elevada satisfacción de los colectivos implicados. Pasamos al criterio número 6, resultados de aprendizaje. Este es el criterio, si vemos el comportamiento, que tiene un mayor elevado número de se supera excelentemente con un 20,7%. Hace referencia a las actividades de formación y de evaluación si éstas son coherentes con el perfil de formación y las competencias del título. Dentro de las acciones de mejora, vemos cómo igual que en criterios anteriores, hace referencia sobre todo al nivel de exigencia de entre las asignaturas. Son varios aspectos. Por un lado, si se incrementar las tasas de graduación, también hacen referencia a las tasas de rendimiento del alumnado, es decir, son dos aspectos diferentes. También estudiar el desequilibrio existente entre el nivel de exigencia de las diferentes asignaturas. Acentuar el contenido práctico profesional, es decir, cuestiones metodológicas orientadas a la adquisición de las competencias, es decir, al futuro profesional. Activar competencias vinculadas con cuestiones tecnológicas y también de inglés en las distintas asignaturas, así como favorecer la adquisición de competencias transversales, lo mismo que dijimos antes, de cara a esa inserción laboral. Como ejemplos de buenas prácticas, se pueden observar procesos de evaluación, como dijimos antes, formativa, con una evaluación continuada y también con un aprendizaje basado en proyectos, es decir, con metodologías activas, con horarios modulares y estructurales adaptados tanto al estudiante como al alumnado, y con los mecanismos que comentamos de coordinación horizontal dentro del mismo nivel. Pasamos al último criterio, que es el criterio número 7, indicadores de satisfacción y rendimiento. Este criterio, que es un criterio también muy importante, sí vemos en el comportamiento que tiene un elevado índice en el porcentaje, en el se alcanza parcialmente, con un 36,2%. Cuando se habla de indicadores de satisfacción y rendimiento, se hace referencia también a la información sobre la inserción laboral, si estas aportan información útil para la toma de decisiones y la mejora del programa. ¿A qué hace referencia? Como comentamos antes en el criterio 2, a los procesos de encuestación. Es decir, si los procesos de encuestación recogen todo lo que son los grupos de interés, si además esas encuestas se hacen de forma periódica, si estas encuestas además aquí, si además se hace un seguimiento de inserción laboral de las personas egresadas a partir de un procedimiento incluidos en el sistema de garantía de calidad. O sea, lo que viene siendo es, vamos a hacer encuestas a todos los grupos de interés. Es importante el porcentaje o las encuestas de satisfacción, o sea, es decir, que realmente muchas personas respondan a estas encuestas, poder diseñar procesos de mejora y que esos procesos de mejora se implementen. ¿De acuerdo? Otros aspectos que son importantes destacar es vigilar la tasa de abandono y emprender acciones para que se aproxime al valor objetivo consignado en la memoria verificada. Y por último, informar de los datos básicos de representación estadística de las encuestas, es decir, ser transparentes para poder transmitir confianza de las mismas y permitir extender y contextualizar los resultados. Para finalizar, les vamos a mostrar una foto, una imagen de la evaluación de todos los criterios, que es bastante significativa. Y por parte de las agencias organizadoras, sí queremos finalizar felicitando a las titulaciones de informática y telecomunicaciones por estas evaluaciones tan satisfactorias. Muchas gracias por su atención y paso el turno de palabra a Martí Casadesús, que es el director de ACU, la Agencia Canaria para la Calidad del Sistema Catalán. Muchas gracias, Patricia. Pasamos con el segundo bloque, sin obviar que las preguntas que aparecen en el chat las intentaremos responder todas juntas al final.
En este segundo bloque vamos a hablar de 2 estudios empíricos. Ambos se han realizado, tienen referencia a los ocupadores. ¿Qué piensan los ocupadores de la formación que se está realizando en el ámbito de las TIC y qué aspectos podrían mejorarse? Por lo tanto, son los estudios empíricos, yo diría, más difíciles de realizar y con más variabilidad. En todo caso, yo creo que dan una buena idea para evaluar la calidad de estos estudios. Ambos estudios están realizados en Cataluña, pero también es verdad que seguramente los resultados son ampliamente extrapolables al resto del Estado. No parece que puedan haber muchas diferencias, y menos en un ámbito como el de las TIC con tanta globalización. El primer estudio lo explicará Sandra Nieto, que es responsable de proyectos de ocupadores en ACU Cataluña, es licenciada en Economía por la UB y doctora también por la Universidad de Barcelona. Luego, el focus de este estudio es que hemos preguntado a los ocupadores, a los conjunto de ocupadores del ámbito de las TIC, de informática y telecomunicaciones, sobre qué piensan acerca de las titulaciones de este ámbito en Cataluña. Sandra. Buenos días a todos y a todas. No sé si veis la pantalla, porque tengo 2 pantallas y entiendo que estáis viendo la presentación en grande, ¿no? ¿Alguien me lo confirma? Sí, perfecto. ¿Sí? Vale, perfecto, gracias. Bien, pues os voy a presentar muy rápidamente los principales resultados sobre la opinión del colectivo empleador en relación a la formación universitaria en el ámbito TIC, que esto sería telecomunicaciones e informática. La motivación o la razón por la que ACU Cataluña, una agencia de calidad, se interesa por la opinión de los empleadores es múltiple. En primer lugar, lo que queremos saber es si realmente la formación universitaria está dando respuesta a las necesidades del tejido productivo, a las necesidades de las empresas. Pero además, como objetivo último, y es el gran objetivo, uno de los grandes objetivos de las agencias de calidad, es la de contribuir a la mejora de las titulaciones. ¿Cómo? Pues aparte de haciendo las evaluaciones de las titulaciones, haciendo las evaluaciones de profesorado, pues queremos poner a disposición de la comunidad universitaria información sobre el funcionamiento del sistema para que las personas responsables de las titulaciones tengan más herramientas a la hora de tomar las decisiones. Esta encuesta a los empleadores no solo se ha interesado, bueno, la llevamos a cabo en 2018 y no solo se ha interesado por el ámbito TIC, sino que definimos 15 sectores donde cada uno de estos sectores tenían asociadas unas titulaciones universitarias concretas, ¿vale? De manera que podíamos conectar la respuesta de cada una de las empresas con titulaciones universitarias concretas. En el caso concreto del ámbito TIC, lo que estábamos evaluando de alguna manera, o lo que asociábamos cada una de las respuestas con las titulaciones, con los grados del ámbito TIC. Y esto es, como os decía, informática y telecomunicaciones. Ahí tenemos un informe que podéis encontrar en la página web de ACU, mucho más extenso de lo que os voy a explicar ahora en la presentación. Bien, ¿qué nos dicen los datos sobre el funcionamiento de los grados TIC? Antes de llegar al último punto, que es donde os voy a dar algunos datos sobre los resultados de esta encuesta al colectivo empleador, os daré algunos muy poquitos indicadores de otras fuentes de información que nos van a ayudar a hacernos una idea del funcionamiento de estas titulaciones. Empecemos por los datos básicos de la titulación. Aquí lo que tenemos son 2 mapas de Cataluña donde se distribuye la oferta de plazas tanto para los grados de informática como para los grados de telecomunicaciones. Veis como en total actualmente en Cataluña se están ofreciendo unas 7.000 plazas en estos grados TIC, 5.000 de ellas para los grados de informática y unas 2.000 para los grados de telecomunicaciones. Es importante ver que realmente existe una demanda a esta oferta, la demanda media de plazas es en torno al 100%. Y también es importante destacar que son grados muy masculinizados. De hecho, son los grados más masculinizados del sistema universitario de Cataluña. Mientras que para la media del sistema universitario de Cataluña vemos que en torno a más de la mitad de los estudiantes matriculados son mujeres. En el caso de los grados TIC no llega ni al 20%.
Ahora, ¿qué nos dicen los graduados y graduadas en estas encuestas que vamos realizando? En este caso, comentaros que a los graduados y graduadas les llevamos a cabo dos tipos de encuesta. Por un lado, realizamos la encuesta de satisfacción, donde nos interesamos por conocer su opinión, su satisfacción con los estudios realizados. Y esta encuesta se realiza justo un año después de haber finalizado la titulación. Pero también queremos saber cómo es o cuál es su inserción laboral después de haber finalizado los estudios y las características de la misma. Pues para ello llevamos a cabo la encuesta de inserción laboral, que es a los 3 años de haber finalizado la titulación. Y de esta manera nos hacemos una idea, recogemos diferente información, tanto de su satisfacción con la formación recibida como su situación en el mercado laboral con estas dos encuestas. Ahora os explicaré muy poquitos indicadores, pero bueno, recordaros que podéis consultar muchísima información sobre estas dos encuestas, tanto para grados, másteres y doctorados, en nuestra plataforma EUC Dades, que lo podéis encontrar en la web de ACU Cataluña. Bien, ¿cómo es la satisfacción de los graduados y graduadas en los títulos TIC con la formación recibida? Pues en global lo que podemos ver es que la satisfacción es muy buena, de 7,4 en el caso de telecomunicaciones y 7,3 en el caso de informática, y ligeramente superior a la satisfacción media de los graduados y graduadas total del Sistema Universitario de Cataluña, que es del 7,1. Si nos fijamos en su satisfacción con la formación clave que son las prácticas externas y el trabajo final de grado, también encontramos cosas bastante interesantes. En relación con el trabajo final de grado, vemos que los graduados y graduadas, tanto en telecomunicaciones como en informática, están muy satisfechas, tienen valoraciones de 7,2, 7,4, y si lo comparamos con la media de titulaciones del SUC es muy superior, que la media quiero decir es inferior. En el caso de informática y telecomunicaciones están más satisfechos que para la media de titulaciones del SUC, que es la satisfacción solo es del 6,5. Por lo tanto, se está haciendo un buen trabajo en los trabajos finales de grado en este ámbito. Encontramos un resultado ligeramente diferente cuando se les pregunta sobre su satisfacción con las prácticas externas. En el caso de informática es una satisfacción buena, de 7, ligeramente superior a la media de titulaciones del Sistema Universitario de Cataluña. En cambio, para el caso de las telecomunicaciones, su satisfacción con la utilidad de las prácticas externas es algo inferior, de 6,3. Por lo tanto, aquí podríamos identificar un aspecto de mejora en las titulaciones del ámbito de las telecomunicaciones. Ahora, ¿y cómo es la inserción laboral de estos graduados y graduadas? Pues en este caso, en términos de ocupación, no vemos diferencias entre informática y telecomunicaciones. En ambos ámbitos, a los 3 años de haber acabado la titulación, casi todos los graduados y graduadas están trabajando, y este porcentaje es muy superior a la media de titulaciones del SUC del 89%. Vemos un resultado diferente en cuanto analizamos la adecuación de las funciones, es decir, cuál es el porcentaje de graduados y graduadas que están realizando funciones universitarias y también funciones específicas de la titulación cursada. Por ejemplo, en el caso de informática vemos que el 89%, es un porcentaje muy elevado, están realizando funciones específicas de la titulación de informática. Este porcentaje es muy superior a la media de titulaciones del SUC, que es del 71%. Cuando echamos la vista al caso de telecomunicaciones, vemos un comportamiento diferente. Si bien la mayoría, casi el 90%, está realizando funciones de nivel universitario, es decir, tienen ocupaciones cualificadas, tan solo el 67% estaría haciendo funciones específicas de la titulación de telecomunicaciones. Por lo tanto, bueno, hay un aspecto de mejora en el ajuste de las funciones de los graduados y graduadas en telecomunicaciones. En cuanto a las condiciones laborales, pues son muy buenas para todos. Los graduados y graduadas en el ámbito TIC en general pues disfrutan de contratos fijos, 3 de cada 4 lo tienen, y de salarios mucho más elevados que los graduados y graduadas para media titulaciones del Sistema Universitario de Cataluña. Y esto hace que cuando les preguntamos si volverían a repetir la titulación, pues 3 de cada 4 dicen que sí, que volverían a repetir sin ninguna duda la titulación en el ámbito TIC. Y ahora ya entramos a, os explicaré algunos indicadores de la encuesta al colectivo empleador.
En este caso, recordaros que en esta encuesta solo nos interesa la opinión de las empresas que ha contratado a recién titulados universitarios en los últimos 3 años. ¿Y qué significa recién titulado universitario? Pues que tiene poca o nula experiencia profesional, porque lo que queremos es que nos evalúe la formación universitaria, o sea, la formación del graduado y graduada una vez sale de la universidad, y que no pueda tener en cuenta pues, experiencia laboral que se puede adquirir a lo largo de la vida o otros cursos de formación. Por lo que, por esta razón, preguntamos solo a aquellas empresas que han contratado a personas graduadas recientemente, con poca o nula experiencia profesional. Las dimensiones más importantes de la encuesta pues, son 4. Preguntamos sobre cuáles son los factores importantes para la contratación, cuáles han sido las dificultades de contratación que se han encontrado las empresas, cuáles son las competencias transversales y específicas que se debería mejorar en la formación universitaria de los grados TIC y hacemos algunas preguntas sobre prospectiva del sector. Deciros que en esta encuesta del ámbito TIC hemos conseguido una muestra de 128 empresas, que es una muestra bastante importante en el caso de las encuestas online a empresas. Realmente nos permite hacer una muy buena idea sobre el funcionamiento de estas titulaciones. Bien, ¿cuáles han sido los factores más importantes para la contratación de estas personas graduadas recientemente para estas empresas que hemos encuestado? Pues como sucede para los 15 sectores que hemos analizado en esta encuesta ocupadores, los factores más relevantes son las competencias personales, las competencias cognitivas y las competencias sociales de las personas candidatas. O sea, de cómo es esta persona, el trabajador o trabajadora o esta persona candidata, ha sido el factor más relevante a la hora de la contratación. Algo específico para este sector TIC es que también han valorado con un 8,1 en una escala de 0 a 10, es decir, lo han valorado mucho el hecho de que sepan idiomas. Un factor que no ha sido demasiado importante es, por ejemplo, el prestigio de la universidad. Y esto ya es un resultado que hemos encontrado en la mayoría de sectores que hemos analizado. En cuanto a las dificultades que se han encontrado las empresas a la hora de contratar a las personas adecuadas, este es el sector TIC, en el que hemos encontrado un porcentaje de mayores dificultades a la hora de la contratación. 8 de cada 10 organizaciones, 8 de cada 10 empresas, declaran haber tenido dificultades a la hora de contratar a la persona adecuada. Las razones que dicen, o sea, que justifican estas dificultades es, bueno, pues el 60% dice que hay una falta de competencias necesarias para el puesto de trabajo, es decir, que las personas candidatas no tenían las competencias necesarias. Y también una falta de personas tituladas en un ámbito concreto, es decir, que necesite una persona con un grado específico, una formación muy específica y que no lo encuentre, que encuentre del ámbito TIC, pero no de este grado específico que es el que están buscando. Y ahora la parte interesante. ¿Cuáles son las competencias transversales que consideran las empresas que se deberían mejorar en la formación universitaria del ámbito TIC? Pues alrededor de la mitad de las empresas consideran que se debería mejorar la formación práctica y la resolución de problemas y toma de decisiones. Estas dos competencias o estos dos aspectos son comunes para el total de titulaciones que hemos analizado. Para los 15 sectores que hemos analizado siempre sale que en torno a la mitad de las empresas identifica un aspecto de mejora en este tipo de competencias. También con un grado menor, pero también aparece pues, un aspecto de mejora importante en estos grados, pues la creatividad, la responsabilidad en el trabajo y la capacidad de trabajar de forma autónoma. En cuanto a las competencias específicas a mejorar, competencias específicas del ámbito TIC, pues destaca que 7 de cada 10 empresas identifica la necesidad de mejorar la capacidad para planificar y gestionar proyectos. Es decir, la parte más de gestión y planificación de proyectos, más de empresa, sería una de las competencias específicas que creen las empresas que se deben mejorar en la formación de los grados TIC. También aparece en torno al 30-40% de empresas, también identifican pues, la necesidad de mejorar la ciberseguridad, adaptabilidad y análisis de datos y la evaluación y pruebas críticas. Esto, paso un poco rápido porque no tengo mucho tiempo, pero lo podréis, es interesante que, si os interesa, que lo consultéis en el informe que está publicado en la web. Por último, cuando se le pregunta
todo, a pesar de que existe un margen de mejora importante, como os acabo de enseñar, cuando se pregunta a las empresas cuál es su grado de satisfacción con las competencias de las personas graduadas recientemente que acaban de contratar, pues realmente las valoran bastante bien, en torno al 7, al notable, que es muy similar a la satisfacción global que encontramos para el resto de sectores que hemos analizado. Y por último, preguntamos sobre la perspectiva del sector, o sea, que nos digan estas empresas cuáles son las competencias del futuro para el sector TIC y los empleos del futuro del sector TIC. En el caso de las competencias del futuro, están muchas empresas de acuerdo en que las competencias en programación son las que van a tomar importancia en el futuro. También hay inteligencia artificial, gestión de proyectos, y en el caso de los empleos del futuro, pues también vuelve a salir programación, consultoría TIC, ingeniería informática, etcétera. Pero bueno, les resalta en todo esto, destaca pues, la importancia del conocimiento en programación. Y bueno, las conclusiones, que un poco recoge lo que os acabo de contar, sobre todo, la necesidad, o destacaría de todo ello, la necesidad en mejorar la formación en gestión de proyectos en estos grados del ámbito de las telecomunicaciones e informática. También se señala la falta de profesionales con titulación TIC, lo que podría impulsar, ¿no?, el hacer más publicidad de este tipo de titulaciones, y este aumento de demanda de profesionales con conocimientos de programación. Y aquí acabaría mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por estas reflexiones. Me parecen muy interesantes, porque algunas de estas, por ejemplo, el caso de la gestión de proyectos, que si bien es verdad que las universidades han modificado mucho los planes de estudios en los últimos años, aún las empresas parecen que siguen pidiendo más capacidad para gestionar y liderar proyectos. Vamos pues con la segunda presentación. En este caso es Jordi Arrufí. Jordi Arrufí es el director del programa de talento digital de Mobile World Capital Barcelona y forma parte del equipo de Mobile World Capital desde 2016. Su función es la de liderar proyectos de transformación digital con impacto social. Desde Barcelona Digital Talent han realizado un estudio, me parece muy interesante, sobre también preguntando a los ocupadores, preguntando a las empresas, claramente cómo se debe reventar la formación en el sector digital. Y me parece que dará lugar a muchas reflexiones con las que hemos estado trabajando posteriormente con ACU Cataluña, con el Gobierno de Cataluña en este caso, y que puede mejorar las competencias de toda aquella gente que está dedicado al ámbito digital. Jordi, por favor. Muchas gracias, Martí. Bueno, la primera pregunta es obligatoria. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Vale, pues entonces disparo. Muchísimas gracias a todas las agencias que estáis organizando este evento, por invitarnos y por tener la oportunidad de compartir los resultados de este estudio que versa sobre las competencias digitales y las profesiones digitales demandadas en el ecosistema, en este caso de Barcelona y de Cataluña. Como decía Martí, trabajo en Mobile World Capital, que es una organización que de hecho está vinculada al evento Mobile World Congress, al gran evento del sector de las telecomunicaciones y de la digitalización, que tiene lugar una vez al año a Barcelona, que se recuperará nuevamente en el mes de junio. Y justamente nosotros trabajamos para que Barcelona no sea la capital del móvil solamente durante los días del Congreso, sino que durante todo el año sucedan cosas alrededor de esta tecnología digital y móvil. Trabajamos en el ámbito del 5G, promoviendo el ecosistema de empresas y de casos de uso 5G, no solamente en Barcelona, sino en toda España. Tenemos una fábrica de startups para crear startups que nacen de tecnología desarrollada en centros de investigación también de toda España y de parte de centros de investigación internacionales, y también, pues en este caso yo particularmente lidero este programa de competencias digitales que se llama Barcelona Digital Talent y que tiene por objetivo contribuir a resolver esta brecha de talento digital que pone en riesgo pues la competitividad, ¿no?, de nuestra economía, o para ponerlo en positivo, cuanto más talento digital seamos capaces de generar, más competitiva será nuestra economía. Permitidme que empiece con una pequeña anécdota personal. Esta mañana estaba desayunando con un amigo mío, ingeniero informático, director del área de tecnología de una gran consultora,
y me explicaba las grandes dificultades que tienen para, obviamente, captar talento digital, pero ya no hablo de los perfiles seniors, que esto digamos que era un problema que teníamos identificado, sino hablamos de perfiles ya juniors, es decir, la gran prácticamente rivalidad por ingenieros e ingenieras, especialmente informáticos y telecos, que están finalizando sus formación en estudios universitarios y que prácticamente las empresas se los están rifando, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Para mí esto ejemplifica la situación del mercado, y es que hay una alta demanda de talento, como veremos, digamos, superior a lo que es la capacidad que tenemos para generar profesionales en el mercado, y que si esta jornada de hoy va sobre los retos de los sistemas universitarios, especialmente en informática y telecos, creo que el principal reto no es un reto de calidad, porque el mercado, y lo explicaba muy bien Sandra, ¿no? El mercado está diciendo, y las empresas y el empleador está diciendo, que ese talento es bueno, es cualificado, se desempeña bien, con lo cual no creo que haya tanto un reto de calidad como un reto especialmente de generar vocaciones. Es decir, hay un claro fallo de mercado. Cuando estamos hablando de una demanda que supera ampliamente la oferta de profesionales, lo que no tiene sentido es que esté prácticamente estancado el número de matriculaciones en el ámbito de las ingenierías, ¿no? Con lo cual creo que ese es el reto. Luego es verdad, y hablaremos ahora, de que hay un segundo reto que tiene que ver con la actualización del contenido, que puede contribuir lógicamente a la calidad. Bueno, dicho esto, y disculpad que vuelva al tema de la pandemia, pero creo que es obligatorio reconocer el rol que ha tenido también, digamos, los estudios universitarios y los ingenieros e ingenieras en telecomunicaciones y en informática durante esta pandemia. De hecho, recupero una reflexión que hacía el CEO de Nokia, el anterior CEO, que lo dejó en agosto, que decía: imaginaros cómo hubiera sido el impacto económico de esta pandemia si en lugar de haber sucedido en el 2020 hubiera sucedido en el 2010. Claro, en el 2010, desde el punto de vista de lo que es la infraestructura, el despliegue de infraestructura de redes de telecomunicación, aunque parezca que está muy cerca el 2010, está mucho más verde, ¿no? No teníamos prácticamente despliegue empezaba el 4G, todavía empezaba, ni siquiera lo teníamos desplegado. Muchas casas todavía se conectaban a ADSL, ni siquiera había llegado la fibra. Y evidentemente la nube que ha permitido trabajar y virtualizar el empleo sin necesidad de pisar la oficina, todavía estaba también en un estado muy embrionario, ¿no? Con lo cual el sector tecnológico ha jugado un papel fundamental, si queréis de segunda línea, ha sido más transparente, pero ha sido clave en minimizar el impacto económico, que no ha sido menor, pero minimizar ese impacto económico. De hecho, la propia reina de la Commonwealth de Inglaterra, Elizabeth II, reconoció el día de su cumpleaños del año pasado, siempre da, digamos, unos reconocimientos públicos, unos méritos a personas que han tenido un papel clave en la economía, en la sociedad, y por primera vez 2 ingenieros de telecomunicaciones fueron reconocidos por el papel que habían tenido, pues asegurando la conectividad en hospitales para luchar contra la pandemia. Y es más, en esta pandemia yo creo que los economistas ya se han puesto por fin de acuerdo. Antes hablaban de que la recuperación sería en forma de V, otros decían en forma de W, es decir, caeríamos, nos recuperaríamos y caeríamos, y ahora hay un consenso, nos recuperaremos a 2 velocidades. Un sector tecnológico o empresas que han leído la digitalización como una oportunidad y la han implementado, que salen reforzadas, y sectores directamente afectados por la pandemia o empresas que no han leído esa oportunidad digital, que tardarán en digamos, converger en el crecimiento. Con lo cual, la digitalización sale reforzada claramente de esta pandemia, y eso acelera la demanda de talento digital. Y para ejemplo, digamos, lo que os muestro en pantalla. A la izquierda vemos una gráfica sobre la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Empleo para el caso de Cataluña. Y en el 2020, pues realmente se ha generado empleo en el sector tecnológico. Pese a la pandemia, justamente esa necesidad y ese impulso de digitalización ha promovido, pues, una aceleración de la demanda de ese tipo de empleo, hasta el punto de que se generaron más de 14.000 profesionales digitales o profesiones digitales o ocupaciones digitales en el ámbito de Cataluña. Aunque sí que es verdad que si fijáis la diferencia entre la línea azul y la línea roja, vemos cómo
también hay una cierta flexibilización en los formatos de empleo. El formato del freelance, del autónomo que trabaja por proyecto, pues cada vez es más abundante y ha crecido también durante la pandemia. Pero esto es una metodología, digamos, la de la encuesta de población activa, como dice su nombre, se basa en encuestas, ¿no? La gráfica de la derecha, y esto ya empiezo a entrar en el estudio que elaboramos recientemente, se basa en analítica de datos. Es curioso y a veces me parece casi, una casi contradicción, ¿no? Que en los estudios de informática, en los estudios de telecomunicaciones, donde se enseña, entre otras cosas, la analítica de datos, y no solamente, en cualquier tipo de formación que se enseña sobre analítica de datos, no se está utilizando la analítica de datos para diseñar la propia formación, para decidir cuáles son los contenidos más adecuados, cuando en realidad, y paradójicamente, esos datos están ya publicados. Están publicados en cualquier plataforma de empleo digital. Llámese LinkedIn, llámese Stack Overflow, llámese GitHub, donde convergen la demanda de talento, es decir, ofertas de trabajo, y donde convergen también el talento que cuelga allí sus competencias, que cuelga allí incluso sus líneas de código, etcétera, etcétera. Con lo cual creo que una de las grandes oportunidades para mejorar todavía la calidad, aunque insisto que creo que el problema no es de calidad, es utilizar estas herramientas, estas plataformas, para analizar y para hacer una perspectiva casi en tiempo real de cuáles son las necesidades y cuáles son las tendencias desde el punto de vista de competencias. Con lo cual, nota de metodológica. Los datos que os mostraré a partir de ahora son datos basados en un análisis, en un scrapping de dos cosas. Una, las ofertas de trabajo, digamos, con una etiqueta digital, ¿no? Con un rol digital en el ámbito de Barcelona y área metropolitana, pero también, y muy importante, y creo que esto es lo más novedoso, no solamente hemos analizado las ofertas de trabajo, también hemos analizado los perfiles digitales que hoy en día están desarrollando su empleo en el área metropolitana de Barcelona. Es decir, qué competencias tienen los profesionales tecnológicos. Esto nos permite comparar oferta y demanda, dónde hay escasez, dónde tenemos que poner el foco desde el punto de vista del desarrollo profesional. Pero sí que, ya para finalizar esta diapositiva, lo que sí que vimos es que la pandemia, en los meses más duros especialmente, que fueron de marzo a mayo, afectó claramente el volumen de demanda de empleo en el sector digital, pero de hecho el sector digital fue el que mejor resistió en la pandemia, fue el que cayó menos desde el punto de vista de ofertas de empleo. De hecho, se generaron casi 7.000 ofertas de empleo solamente entre los meses de marzo a mayo, resistiendo mucho mejor que otro tipo de ámbito profesional. Entonces, ahora ya paso a digamos, desgranar lo que han sido los resultados de este estudio, que, como decía, se ha basado en un scrapping, en un análisis del conjunto de ofertas de empleo digital y del conjunto de profesionales que tienen sus perfiles colgados en cualquiera de estas plataformas de empleo digital. Sí que decir que se ha focalizado desde el punto de vista del alcance del estudio en, sobre todo, profesiones más del campo de la informática que no tanto de las telecomunicaciones, aunque también hay alguna profesión que tenga que ver con telecomunicaciones, o alguna de estas profesiones las desempeñan pues ingenieros en telecomunicaciones. Primero de todo, hacer énfasis en el aumento de la demanda, es decir, cuando digo demanda me refiero a la demanda de los empleadores, es decir, número de ofertas de trabajo digital que se han publicado en el ámbito de Barcelona en los 2 últimos años. Cuando comparamos 2017 a 2019, vemos que hay un aumento de hasta el 80% del volumen de esa demanda. O sea, pasamos de prácticamente unos 4.000 puestos de trabajo al trimestre publicados a unos 7.000 puestos de trabajo publicados al trimestre en solamente 2 años. En cambio, cuando analizamos la oferta, es decir, cómo evoluciona el número de profesionales que tienen esas competencias digitales en nuestro ecosistema, vemos que aumenta, pero no en la misma proporción. Aumenta, pero en un 23%, con lo cual el gap se hace más amplio. De hecho, y para dar datos concretos,
en Barcelona en el año 2019. Pronto tendremos los datos desde 2020 que me gustaría compartir con vosotros. De momento, del año 2019, había unos 77.000 profesionales digitales, según las profesiones que nosotros hemos analizado. Seguramente hay más, pero las profesiones que nosotros hemos analizado, 77.000. Es decir, que en un año fuimos capaces de generar 9.000 profesionales nuevos. Esos 9.000 se generan, uno, por todas las ingenierías. También hay una capa más residual que tiene que ver con formaciones profesionales o incluso bootcamps. Y también por la capacidad de atracción de talento digital del ecosistema de Barcelona. Bueno, en todo caso, hablamos de 10.000 nuevos profesionales, pero es que el número de ofertas de trabajo en el año 2019 fue de más de 20.000 ofertas de trabajo en el ecosistema, con lo cual hay un gap que podría llegar a las 10.000 profesiones o 10.000 profesionales nuevos que el mercado sería capaz de absorber adicionales a los que ya generamos. Y la cuestión de género, que ya apuntaba Sandra, pues es verdad que es uno de los grandes retos. Este es uno de los estudios más optimistas desde el punto de vista de, digamos, de presencia de la mujer en el sector tecnológico, porque incluye, por ejemplo, especialidades como el diseño de experiencia de usuario, el diseño gráfico digital, donde prácticamente hay una paridad desde el punto de vista profesional y de género. Si no tuviéramos en cuenta estas profesiones, bueno, pues conocemos estudios que en Cataluña apuntan que solamente hay un 8% de mujeres en el sector tecnológico. Pero en todo caso, constatar esa gran escasez de este tipo de perfil y que además aquí hemos tenido la capacidad de bajar y aterrizar a un nivel de detalle, yo creo, bastante interesante, ¿no? Apuntaba Sandra aquella encuesta que hicieron a los empleadores y que coincide bastante, ¿no? con los datos. Es decir, ¿cuáles son las ofertas o cuáles son las profesiones más demandadas? La parte, aquí comparamos oferta y demanda, es decir, la línea amarilla hace referencia al número de profesionales que tiene esa competencia, es decir, en Barcelona habría alrededor de 28.000 profesionales digitales en el ámbito del web development, desarrolladores de software, mientras que la demanda de este perfil en el 2019 fue de 7.400 ofertas solamente en el ámbito del web development. Con lo cual somos capaces de comparar la oferta y la demanda. La siguiente profesión más demandada fue la aplicación, bueno, desarrollo de aplicaciones móviles, seguido luego de diseño de experiencia de usuario, aunque es verdad que es un ámbito donde hay demanda, pero hay mucha oferta, con lo cual no es de los que deberíamos poner más atención, consideramos. Luego entra todo el tema de los implementadores de aplicaciones RMRP, metodologías de gestión de proyectos tecnológicos como Agile Scrum, y aquí no aparece, pero dentro del top 10 sobre todo destacar el ámbito cloud, el ámbito big data y el ámbito de ciberseguridad como algunos también de los más demandados. Pero además no solamente analizamos cuáles son los más demandados, sino cuáles son los más emergentes. ¿Qué quiero decir con emergentes? Aquellas profesiones o aquellos ámbitos profesionales donde hoy en día todavía hay una demanda moderada, todavía hay una demanda modesta, pero que vemos que de un año hacia el otro, cuando lo comparamos, crecen de forma muy acelerada, con crecimientos de casi el 80, el 90, el 100% desde el punto de vista de demanda. Y que anticipamos que serán aquellas profesiones que en pocos años pueden llegar a ser las profesiones más demandadas. En este caso, inteligencia artificial, Internet de las cosas, 3D printing, blockchain y visión por computación, donde hay también una alta escasez, pero insisto que la demanda todavía es moderada. Y como no tenemos mucho tiempo, porque a mí se me está agotando, pues utilizaría esta última diapo para hacer una reflexión final. Este es un análisis que está incluido en el estudio sobre la popularidad de los lenguajes de programación y los frameworks tecnológicos para desarrollar software, ¿no? Basado, digamos, en consultas en la plataforma de Stack Overflow, que es la principal, ¿no?, comunidad de desarrolladores. Y vemos, pues, y no quiero hacer tanto hincapié aquí en los lenguajes en concreto, donde efectivamente pues, Python es el lenguaje más demandado, seguido de Java, por ejemplo, JavaScript. Y entre los frameworks pues vemos la gran tendencia en React, ¿no?, como el gran framework de desarrollo que se ha consolidado. Creo que no va tanto de identificar cuáles son, sino de, digamos, reconocer que hay una alta volatilidad y una alta transformación
incluso desde el punto de vista de competencias técnicas, ¿no? Y esa yo creo que es un poco una obligación, ¿no? Un reto desde el punto de vista del sistema universitario. Tener la agilidad de la adaptación a un entorno, digamos, profesional que cambia tan deprisa, ¿no? Hoy en día ya se habla de que Go podría llegar a sustituir en el futuro pues a Python, ¿no? Con lo cual creo que utilizar este tipo de herramienta, este tipo de estudio, a nosotros nos ha servido lógicamente para tomar decisiones desde el punto de vista de qué profesiones debemos de promover más en Barcelona Digital Talent, pero creo que también debe ser una herramienta a utilizar esta analítica de datos por parte del sistema universitario para ser capaz de adaptar sus contenidos de acuerdo a la demanda del mercado, que en el sector tecnológico tenemos un reto, y es que evoluciona y se transforma de forma mucho más acelerada que cualquier otro sector. Bueno, muchas gracias de nuevo, ya se ha agotado el tiempo, así que estaré encantado de pues, poder comentar luego en el debate cualquier tema relacionado con el estudio. Y ahora sí que doy paso a Iñaki Eras de la Unibasc, que él es el director de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi. Bueno, en efecto vamos a proceder con un poquito de retraso al debate sobre los retos de la formación universitaria. Muy brevemente, ya han sido presentadas las personas que van a participar en el debate por parte de Sebastián Chávez, director de la agencia DEVA, pero lo voy a volver a hacer. Es un honor contar con Rosa María Aguilar Chinea, rectora de la Universidad de La Laguna y catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automática, Félix Pérez Martínez, presidente de la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingeniería de Telecomunicaciones, Paula Lozano, vicepresidenta de CREUP, que es la coordinadora de representantes de estudiantes de universidades públicas, miembro también del Consejo de Estudiantes de la UNA y evaluadora de agencias de calidad. Y por último, contamos también con Rocío Álvarez Moret, directora de Organización, Formación y Procesos de INICOM. Muchísimas gracias a todos ellos, todas ellas, por participar en este debate. En primer lugar, antes de nada, voy a pedirles que activen la cámara y que, si os parece bien, que me den una breve introducción, una breve intervención con unos titulares sobre algunos de los temas que ya se han comentado en las intervenciones previas. He ido apuntando, a su vez, a algunas cuestiones que ya van surgiendo en el chat. Hay personas en la audiencia especialmente activas, proponiendo temas especialmente interesantes que luego muy brevemente también vamos a tratar de recoger, pero sí que sugeriría que se recogieran temas para el debate. Entonces, sin mayor dilación, paso la palabra a Rosa María para que nos dé una primera introducción de unos minutos sobre las cuestiones que estamos debatiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. No puedo activar la cámara porque me la desactivaron. A ver, ahora sí. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por toda esta información que estoy seguro que nos va a servir para mejorar. Evidentemente, voy a hablar de la titulación de informática, que es la que conozco, porque la he cursado, soy profesional de la informática y además en la Universidad de La Laguna tenemos esa titulación. Y es una titulación generalista. Y cuando hablo de generalista es que estamos formando a egresados que van a hacer muchas profesiones. Y de ahí el hándicap que tiene el empleador, que es lo que hemos visto, que cree que le falta competencias para el puesto de trabajo concreto en el que se va a desarrollar o falta un titulado en un grado concreto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos formando para que nuestros egresados sean capaces de encontrar la solución. Evidentemente, la herramienta es necesaria, pero no es tan importante. Lo importante es encontrar la solución y luego vamos a utilizar la herramienta. Si toca Python, Python, si toca Java, Java. ¿Sería ideal que supieran de todo? Pues sí, pero en 4 años solamente nos va a dar tiempo de esa formación generalista. En grado, para eso están los máster. Los máster son la titulación de un año donde nos podemos especializar, pues dígase ciberseguridad, donde también vamos a poder hacer esos certificados que muchas veces nos piden las empresas. Y además estamos hablando de una formación a lo largo de la vida, con lo cual la idea no es que haga un grado y un máster, sino que voy a hacer distintos másters según las distintas necesidades del mercado, ¿no? Y ahí estar pendiente un poco de lo que quiera el mercado. Esa es la tendencia. Y después, en el chat hablaban de que nadie está pidiendo doctores. Yo creo que
en este momento de inflexión en el que tenemos que digitalizar todas nuestras empresas, esa visión del doctor, del que tiene un problema y diseña una solución de una forma totalmente abstracta, la van a empezar a conocer las empresas que a día de hoy no las conocen a través de los doctorados industriales. O sea, tenemos que ir a hacer el doctorado en la propia industria. Ese sería el recorrido grado, máster y doctorado. Hablamos que la calidad de nuestras titulaciones podemos estar contentas, pero sí que hablaban los empleadores de que hay que mejorar la capacidad de resolución de problemas o de planificar proyectos. Evidentemente aquí yo lo que sí creo que hay un reto importante en la formación universitaria, y no hablo solamente de los grados de tecnología, sino en todos en general, tenemos que cambiar la forma de enseñar. Tiene que ser una enseñanza más centrada en el alumno, donde el alumno sea el actor y generemos pues todas estas competencias que son las que nos van a exigir nuestros empleadores, ¿no? Creatividad, innovación, ser capaces de trabajar en grupo, planificar, porque cuando trabajas en equipo tienes que saber cuál es el rol, cuáles son los tiempos. Entonces yo creo que realmente el reto en las universidades españolas va a estar en esto, en cambiar nuestra forma de enseñar en un sistema más basado, centrado en el alumno y basado en problemas. No puedo dejar en la intervención sin decir que evidentemente las vocaciones hay que fomentarlas y las vocaciones femeninas hay que fomentarlas. No somos capaces de generar soluciones a los problemas reales si no trabajamos en entornos heterogéneos. El desarrollo de cualquier sistema informático, de software, lleva mucha creatividad. La creatividad es mayor en entornos heterogéneos, con lo cual una empresa que quiera éxito va a necesitar pues, trabajadores y trabajadoras juntos en igualdad de condiciones. Y bueno, no sé si he intentado pues, coger un poco de todo lo que había salido en la charla de toda la mañana. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Rosa María, por todos estos apuntes. Daríamos la palabra entonces a Félix Pérez para esta pequeña introducción. Félix, cuando quieras. Gracias. Perdón, buenos días a todos. Espero que me estéis escuchando bien. Lo primero, agradecer a la organización que me hayan invitado a un poco, digamos, exponer mis opiniones, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir es que, en principio, con carácter general, todo lo que se ha dicho está bien. Y de hecho agradecemos estos estudios. Y cuando digo que está bien, responde bastante a la idea previa que tenemos sobre cómo son las cosas dentro de las escuelas. Había algunos matices, pero no creo que sea necesario entrar en ellos, ¿no? Es verdad que se ha descrito muy bien lo que es la situación, ¿no? Las escuelas de ingeniería de telecomunicación son evidentemente las más antiguas en el ámbito TIC. El viernes que viene celebramos la entrega de diplomas, el centenario de la entrega de diplomas a la primera promoción de ingenieros de telecomunicación, con ese nombre, ¿eh? Y bueno, eso define un poco cómo son las escuelas, ¿no? Son escuelas que han integrado todas las tecnologías, que son escuelas bastante generalistas dentro del ámbito TIC, es decir, que siguen manteniendo electrónica, telecomunicaciones y informática, se llame telemática, como se llame. Y eso choca un poco con la demanda de las empresas que pide especialización. Lo que pasa es que desde las escuelas pensamos que, bueno, sí que hay que especializar, pero que es muy importante seguir manteniendo esta generalización de tecnologías. Precisamente por lo que se acaba de comentar, ¿no? Se acaba de comentar Rosa María, ¿no? De que realmente no sabemos en qué van a trabajar dentro de 15 años, porque una característica de nuestras escuelas es que viajan con el viento de la tecnología, es decir, simplemente nosotros estamos en continuo cambio en lo que estamos enseñando, ¿no? Unas escuelas que también se caracterizan porque tienen un nivel de I+D+I elevadísimo. Eso, realmente todas ellas, casi todas ellas son centros de investigación y desarrollo, y un nivel de internacionalización muy grande, ¿no? En todas estas encuestas yo siempre echo de menos una cosa muy curiosa, y es que nadie dice qué pasa con el 20% de estudiantes que no se quedan en España, ¿no? Es decir, pues, que son cantidades que si las analizaríamos en la producción de nuestras escuelas, me estoy refiriendo a telecomunicación, pero posiblemente informática pasa lo mismo, ¿no? Lo que son estudiantes que realmente estamos generando, digamos, para el exterior, ¿no? Y además lo hacen con, digamos, tienen mucho éxito en sus carreras profesionales. Y para acabar, comentar
que efectivamente el reto, no sé si es la calidad o es la cantidad, pero lo cierto es que tenemos un serio problema de entrada, no tanto de salida, y que es bastante difícil de evolucionar en las escuelas, y lo intentamos, es bastante difícil cuando no tienes un problema de salida. Es decir, es bastante... nuestro problema es que las empresas se nos lo llevan. Y nuestro problema con las empresas, que siempre tenemos que cuestionar un poco lo que dicen, es que tienen sus intereses que no tienen por qué ser los intereses globales, no ya de la universidad, sino del país. Por ejemplo, un enorme problema que tenemos tanto en informática como en teleco es que nos llevan antes de acabar. Entonces es muy poco consistente que nos digan que necesitan no sé qué, no sé qué y no sé cuántos, y que tienen no sé qué fallo en no sé qué cosa, cuando están deseando cazarlos a lazo, si puede ser en tercero mejor que en cuarto. Y por supuesto el doctorado, ¿qué habla de doctorado? Ni los másteres, ¿no? Es decir, que lo sacan del sistema universitario muy, muy pronto. Y eso es un problema. Posiblemente por las necesidades que ha explicado Jordi, pero eso es un problema. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix. Yo creo que apuntas, pones el acento en una serie de temas que puede que después tengamos oportunidad también de comentarlos, de volver a comentarlos. Muchísimas gracias. Doy a continuación la palabra a Paula Lozano para que nos dé un poco la visión del estudiantado también. Cuando quieras, Paula. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, daros las gracias por invitarnos al colectivo de estudiantes a participar a este webinar. Me voy a repetir con una cosilla porque sí que creo que es bastante importante hacer hincapié sobre el tema de que el grado, las titulaciones, los grados sean generalistas. Y es algo con lo que estoy totalmente a favor, porque lo que tienen que hacer es enseñarnos a adaptarnos a cualquier puesto de trabajo. Y esta es una de las grandes cualidades que yo creo que tenemos todos los ingenieros en general y es la polivalencia que nos dan las titulaciones. Y es algo que si fuese un grado especialista se perdería. Ok. Luego también uno de los retos constantes que hay en las titulaciones y sobre todo en las técnicas es el tema de la actualización de contenidos, porque esto va cambiando constantemente y se va renovando. Otra cosilla que he apuntado es que yo creo que nos estamos adaptando bien, es al tema del inglés, de irlo introduciendo poco a poco en las aulas. Esto no solo hacer hincapié si nos queremos ir a estudiar fuera o ampliar nuestra carrera profesional en el exterior, sino también aquí en España, si queremos publicar cualquier tipo de paper o una investigación, si queremos que tenga una repercusión real, lo suyo es que sea en inglés. Entonces, bueno, eso si lo vamos introduciendo poco a poco en las aulas, mejor. Y ya por último, comentar respecto al tema de las prácticas sobre el estudio que ha hecho la ACU y el descontento. Yo estudio ingeniería de telecomunicaciones, entonces me he fijado mucho, ¿no?, en ese bajo porcentaje, ¿no?, de satisfacción con las prácticas curriculares o extracurriculares. Y yo creo que se debe a dos factores. El primero puede ser mismamente por nosotros, los estudiantes, que tenemos una impresión equivocada de lo que puede necesitar la empresa de nosotros. Y el segundo es de la misma empresa o de la misma oferta, que igual no se relaciona del todo para lo que realmente valemos, en el sentido de que muchas de las ofertas que hay se terminan mezclando entre teleco e informática y no lo vemos del todo adecuado a lo que hemos estudiado nosotros. Entonces yo creo que eso puede generar esa baja satisfacción, el no encontrar una oferta adecuada a lo que hemos estudiado. Y yo creo que ese es un poco el resumen global de las ideas que he cogido. Perfecto, Paula. Ha estado muy bien. Luego seguro que vamos a tratar alguna de esas cuestiones también. Y por último voy a dar la palabra en este primer turno introductorio a Rocío Álvarez, que como he dicho es la representante de la empresa Inicom. Rocío, cuando quieras. Muchas gracias. Sí. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, muy bien, sí. Muy bien, gracias. Bueno, pues como todo el mundo, muchísimas gracias por dejarnos participar en este webinar. A ver, como colectivo, digamos, empleador, yo estoy representando una empresa dentro de la actividad económica de informática y comunicaciones del sector de las TIC. Somos unos 850 trabajadores, de los cuales el 48% aproximadamente son titulados de grado universitarios.
y casi el 18% serían de las ramas de ingeniería de informática y telecomunicaciones. Por resumir un poco cosas que ya se han hablado, porque creo que coincidimos totalmente con las observaciones y los estudios presentados de Patricia y de Jordi, por aportar un poquito más de lo que nos encontramos en el mercado, está clarísimo que, como han dicho, no encontramos personas que se ajusten a lo que demandamos, ¿no? Y esto, bueno, pues en definitiva, pues se debe a muchos factores que, por supuesto, no están solamente en la parte de formación universitaria, ¿no? Se han apuntado, bueno, pues la falta de motivación por tendencias tecnológicas que existen, ¿no? Y el tema es que es más complejo de lo que parece en cuanto a especialización, ¿no? En cuanto a la formación más especializada, porque ya no solamente estamos hablando de las nuevas tendencias tecnológicas que aparecen y que son disruptivas y que nos cambian de un día para otro las necesidades, sino que también hay otras temáticas como el mantener, por ejemplo, el concepto legacy, ¿no? de muchas organizaciones que todavía tienen tecnologías que pueden ser más antiguas, que ya ni siquiera se ofrecen en las universidades, pero que están ahí, ¿no? Y que también hay que mantener. Por supuesto, la situación COVID ha acelerado todos los procesos de transformación digital y no encontramos perfiles, ¿no? Y por otra parte, también aquí hay otro aspecto que también es de interés, que son las presiones de las multinacionales, ¿no? Que hacen que a lo mejor las tecnologías que tengas que elegir puedan ser unas u otras, ¿vale? Entonces, esto es un poco para reflexionar que esa previsión de la demanda creo que no es tan sencilla y que una posible solución podría ser hacer comisiones mixtas, ¿no? En donde podamos estar viendo qué se puede hacer, ¿no? con las demandas quizá más locales, ¿no? Y que en el caso de no poderse, por ejemplo, revisar asignaturas, sí se pudiera hacer algo en las partes más teóricas, no más prácticas, perdón, no en la parte teórica, sino en las partes más prácticas de las asignaturas. Otra de las cosas que quería comentar en cuanto a competencias transversales, ¿no? Que se han apuntado, que efectivamente todo lo que son habilidades comunicativas y lingüísticas son fundamentales, porque cada vez en este mundo de la transformación digital estos perfiles van a necesitar entenderse y entenderse muy bien con otros perfiles de las organizaciones más funcionales y esas competencias son muy importantes. Por supuesto, la creatividad y lo que sería la parte esa más innovadora y de gestión del cambio, porque sí o sí estas personas que se incorporan a nuestros sectores van a estar en continuo cambio, ¿no? Por supuesto, prácticas de gestión, ya no solo proyectos, gestión de riesgos, metodologías de servicios también, y tanto en técnicas más tradicionales como PMPs o proyectos, digamos, más tradicionales en cascada, como todas estas tendencias de Agile, DevOps, bueno, en fin, cada vez hay más tendencias que están cambiando también las formas de trabajar. Y bueno, en cuanto a iniciativas que se nos ocurren de acercamiento empresa, universidad, personas, creemos firmemente que aprovechar los proyectos de fin de grado y fin de máster son un punto muy claro de unión entre universidad y empresa. Por supuesto, estamos, yo creo que desde las empresas comprometidas en dar charlas, talleres, hackatones, iniciativas de co-creación. Y otro de los puntos que puede ser interesante es el intercambio de experiencia entre profesionales y profesores o doctores en las empresas, ¿vale? Y bueno, en principio estas son un poco las ideas que queríamos transmitir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Ha sido una síntesis también muy enriquecedora y creo que ya estamos centrando, desde luego, algunos aspectos de debate, ¿no? Bueno, en primer lugar, me gustaría reiterar el agradecimiento a todas las personas que habéis introducido este debate, los participantes y las participantes en el debate. Sí que me gustaría recoger de alguna forma una síntesis de lo que se ha dicho en el chat, si os parece, en unos pocos minutos. Hay algunas cuestiones que se han recogido en el chat que entiendo que son más generales, que hacían referencia a cuestiones anteriores, como por ejemplo Iker de la UPC, me parece que planteaba algo relacionado con las acciones de mejora y las buenas prácticas, cómo se habían identificado. Bueno, en todo ese detalle de acciones de mejora,
y de buenas prácticas que se han recogido. Esto se ha realizado por un trabajo previo de todas las agencias que participamos en estas jornadas y viene de los informes de evaluación tanto de verificación, seguimiento, acreditación que llevamos a cabo. Luego también me gustaría subrayar que a Diana Llorens ha compartido en el chat un par de trabajos de investigación muy relacionados con este tema que nos ocupa, que creo que van a ser muy interesantes de analizar de cara a futuro. Muchísimas gracias. Y como decía antes también, pues hay en el chat una serie de comentarios que algunos de ellos ya se han recogido, ya se han analizado por parte de Rosa María. Félix también ha hecho referencia a algunos de ellos. Y los propios comentarios también de Jordi, que creo que nos podrían servir para estructurar una parte del debate que tenemos a continuación. En concreto, también hace referencia a comentarios de Emilio Luque, que han sido los comentarios relativos al tema del doctorado. O sea, quiero decir que creo que hay alguna serie de cuestiones que podrían ser interesantes comentar, ¿no? Hasta qué punto los perfiles que se están demandando por parte de las empresas son perfiles que responden a retos también de las propias empresas que son asimilables en cuanto a lo que es la formación a niveles de formación universitaria. Digamos, un clásico también en este ciclo de seminarios, ¿no? Quizá utilizando la terminología que ha utilizado Jordi, podemos hacer referencia, por estructurar un tanto el debate, al problema cuantitativo que tenemos, que yo creo que es evidente, que ya se ha comentado, Rocío lo ha comentado también, Félix lo ha comentado, ha sido trasladado por diversas personas. Recientemente un director de una empresa muy relevante de aquí, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, me decía esto mismo, ¿no? Que ya tenían un muy serio problema de demanda de talento en definitiva y estaban pensando en deslocalización de una parte de la demanda al menos, con la facilidad evidentemente que este tipo de servicios o los servicios que comercializa esta empresa pues dan al respecto, ¿no? El tema cuantitativo está por una parte ahí, por otra parte está el gap cualitativo que ya se ha de alguna forma marcado también. Quizá merecería una segunda ronda. La reflexión que ha puesto encima de la mesa Félix también, ¿no? Es decir, Rocío, tú también lo has dicho, ¿no? El determinismo tecnológico que en definitiva guía todo este aspecto formativo y hasta qué punto, pues la formación universitaria, evidentemente, con la responsabilidad social que tiene, pues debe responder, por supuesto, a las solicitudes, a las necesidades de las empresas y de toda la sociedad en su conjunto. Sobra quizás subrayarlo y de alguna forma ¿cómo decirlo, ¿no? Las carencias y los retos en definitiva que se crean por esto mismo. Las encuestas, como bien se ha analizado, pues nos dan una figura, una fotografía de todo esto, pero sí que es verdad que todos somos conscientes de que las encuestas muchas veces también tienen unos sesgos de deseabilidad social, de qué es lo que se pregunta. En ese sentido, Emilio Luque subrayaba el tema de, por ejemplo, los conocimientos o competencias que hacían falta en gestión y liderazgo de proyectos, ¿no? Hay que tener en cuenta que yo creo que más que analizar esto en cuanto a que era un ítem específico, puede ser que fuera también una cuestión propia de la metodología del estudio, ¿no? Pero, en síntesis, si os parece bien, remarcaría o establecería estas reflexiones, ¿no? El tema del gap. Volvamos un poco a este asunto, ¿no? Hasta qué punto, esto que se recogía en el chat de la formación profesional versus universidad, si son perfiles de egreso realmente universitarios, si son perfiles de egreso que están ahí, en un intermedio. Y otro aspecto que también se mencionaba en el chat, el tema de la formación dual. Paula ha hecho referencia al tema de las prácticas, ¿sí? Pero vamos un paso más allá cuando apostamos por la formación dual. Y en ese sentido entiendo también que el reto se acrecentaría, ¿no? Con el tema de la formación dual. Por tanto, el tema cuantitativo, si queremos, le podemos dar una vuelta también, pero nos sentaríamos fundamentalmente, si os parece bien, en el gap, es decir, en la diferencia que tenemos y no solamente en cuestiones específicas, sino ya en cuestiones más aspiracionales, ¿no? ¿A qué tipo de perfiles vamos? ¿Estamos supliendo de alguna forma algunas carencias con perfiles universitarios que están desajustados ya de salida? No sé si lo he enfilado bien, porque evidentemente es un tema muy complejo. Me parece que Félix
quiere tomar la palabra. ¿Tienes activado? Sí. No sé, al menos a mí me salía. No, me quedo Sí, adelantado. bueno, como queráis, ¿eh? Quiero decir que tampoco tenemos por qué llevar el mismo orden. Creo que Rosa María sí que se tiene que ausentar a partir de la 1. Por tanto, si os parece bien, le voy a ceder la palabra si quiere comentar ella misma. Sí, Rosa María, cuando quieras. Sí, perfecto. Evidentemente, la formación universitaria es diferente a la formación de FP y lo tenemos que tener claro. Yo siempre digo que en las universidades no tenemos profesores, que lo que tenemos son investigadores que dan docencia. ¿Y qué conseguimos con eso? Esa capacidad de abstracción que necesitamos para la resolución de problemas, que fíjense que es una de las demandas de los empleadores. Con lo cual, no podemos perder esa perspectiva. Evidentemente, en un mundo tecnológico, al final el problema hay que abordarlo con una herramienta concreta que tenemos que conocer. Pero también es cierto, y estoy convencida de que los empleadores me van a decir que sí, que un ingeniero bien formado en 3 meses, incluso en menos, se queda con las herramientas que utiliza una empresa concreta. Es más, va a permitirle, por esa capacidad de extracción que tiene, evolucionar a la empresa. Que a día de hoy, en este mundo de digitalización y transformación digital que necesitamos, lo que más necesitamos. No necesitamos, que sí, que es lo que está apareciendo, gente para desarrollar web, para programar. No, ahora mismo lo que necesitamos es cómo vamos a hacer el cambio digital, la transformación digital en nuestras empresas. Y para eso lo que necesitamos son ingenieros con capacidad de abstracción. Y eso lo da una formación universitaria generalista y que en la medida en la que hemos sido máster y hemos desarrollado una tesis doctoral que nos ha amplificado esa capacidad de abstracción, vamos a ser más útiles a la empresa. Yo siempre digo que como una empresa conozca la capacidad de trabajo y de resolver problemas de un doctor, lo que va a querer siempre va a ser doctores y doctoras en sus empresas. Eso era un poco lo que quería yo apuntar. Gracias. Muchas gracias, Rosa María. Si me permites. Sí, me parece que Jordi quería comentar algo también. Félix, no sé, bueno, como queráis, en el orden que queráis. Félix primero. Sí, Félix primero, sí. No, Gracias, muy rápido. Yo creo que no tenemos que olvidar que hay un problema estructural, que se puede llamar vocaciones o como sea, que significa que la gente joven no está tan atraída a estas tecnologías como a otro tipo de cosas. Y eso es un problema, además, que no es un problema de España, es un problema internacional de todos los países desarrollados. El problema de género, en definitiva, las pocas mujeres, las pocas chicas que son atraídas, es fundamental porque pierdes la mitad de la población, simplemente, la mitad que te correspondería, ¿no? Y aparte de efectivamente lo que se ha comentado de diversidad, lo cierto es que eso es un problema muy importante. Por lo tanto, ahí hay un problema estructural que hay que empezar a abordar muy seriamente, porque el resto puede ser hasta bastante menor, o sea, preocuparse de, alguien lo dice, la formación de excelencia, cuando lo que no tienes es suficiente número de egresados, pues es que es una cosa que... y lo que quería comentar también con las competencias transversales. Vamos a ver, yo soy posiblemente el mayor de los panelistas. Llevo muchos años en esto. Y siempre he oído exactamente los mismos razonamientos, pero desde hace 30 años, que casi desde hace 40 años, las competencias transversales, ¿no? Bien, de acuerdo, tenemos que mejorar, ¿cómo no? Se está mejorando, se estamos haciendo nuevas metodologías. Bueno, cualquiera que me hace mucha gracia que se hable de la relación de una empresa en mi escuela, ¿no? Cuando tenemos jolgorios todos los días con las empresas y hay 16 cátedras en esa empresa en la escuela, ¿no? Nosotros somos un sector que está muy ligado a las empresas, al sector por definición. No es ese nuestro problema. Entonces, por acabar, competencias transversales, sí, pero no olvidemos que la comunicación, que los idiomas, que no sé qué, cuando hay que transmitirlos fundamentalmente es de muy, muy pequeñitos, pero muy, muy pequeñitos. Eso es un problema y es el momento de hacerlo. Y nosotros en la universidad, claro que lo tenemos que apoyar, claro que tenemos que dar las clases en inglés y se están dando, pero para eso tienen que entrar sabiendo suficiente nivel de inglés. Esa es un poco la cuestión que quiero trasladar, ¿no? Y por tanto es un problema global, no de la universidad, de las competencias transversales, asumiendo la parte de culpa que tengamos. Muchas gracias, Félix. Jordi, si quieres participar ahora.
Dos apuntes. Bueno, sobre la cuestión esta de las transversales o soft skills, de hecho es famoso el estudio de World Economic Forum que dice en el año 2025 cuáles son las competencias más demandadas por las empresas. No las profesiones, que las profesiones, por cierto, casi todas son digitales, sino las competencias. Y es verdad que empiezan a ponerse en relieve competencias que son las que son más propias de las personas en lugar del software o de la inteligencia artificial, porque se asume que a futuro la tecnología acabará asumiendo digamos, ciertas tareas, automatizará ciertas tareas, pero habrán otras competencias del estilo, pues el trabajo en equipo, la empatía o el pensamiento crítico, que se supone que son más de terreno de las personas y que obviamente pues la universidad debería de empezar a trabajar. Pero insisto que el reto no está aquí, el reto está en generar más profesionales digitales. Entonces, claro, cuando hablas con compañías, por ejemplo, una de las grandes tecnológicas de este país, que es multinacional, el otro día me decía, nosotros tenemos el objetivo de que el 50% de los new joiners, de las personas que se incorporen, vengan de la FP. Y yo creo que esto, de hecho me reconocen, lo hacen por dos motivos. El principal es porque evidentemente la estructura, digamos, del desarrollo de tecnología pues digamos que se está reconfigurando y hay una parte del desarrollo de tecnología que requiere de menor complejidad. El lenguaje de programación es más abstracto para entendernos, ¿no? De hecho, se está empezando a hablar ahora y Gartner dice que en pocos años habrá más citizen developers, que le llaman, que son personas que no son ingenieros, pero sí que aprenden a implementar tecnología de low code, que se llama, es decir, tecnología que ya es prácticamente un ensamblaje digamos, de drag and drop para desarrollar software. Entonces, esta es una, es decir, hay una capa del desarrollo de tecnología que requiere de menor complejidad y ahí no tiene sentido que entre el ingeniero o la ingeniera. El ingeniero o la ingeniera tiene que entrar en la capa, digamos, de complejidad, de gestión de esos proyectos. Con lo cual, en relación a, creo, el comentario de Iñaki, creo que hay lugar para todo, es decir, para los bootcamps, para los FPs, pero cada uno, digamos, en el nivel de complejidad y especialización, donde el ingeniero o ingeniera es el que tiene que asumir una mayor complejidad, colivalencia, apuntaba a Paula, ¿no? Esa capacidad de adaptación que seguramente no tienen otros estudios de menor complejidad, con lo cual aquí creo que hay lugar para todos. Cuando las grandes tecnológicas dicen que el 50% van a ser FPs es porque necesitan todo tipo de perfil. Muchísimas gracias, Jordi. Sí, me parece que Rocío quiere comentar algo también al respecto. Sí, Rocío. un poco al hilo de lo que se está hablando, yo quería apuntar dos cosas. Yo creo que ni siquiera las empresas sabemos cuáles van a ser los perfiles del futuro. Es decir, está cambiando todo tan rápido que es muy complicado incluso saber cuáles son las necesidades a medio plazo, ¿no? Y luego, apuntando y corroborando lo que estaba comentando ahora mismo Jordi, bueno, nosotros entendemos que hay como tres zonas, ¿no? Dentro de la parte TIC, ¿no? La parte estratégica, ¿no? De transformación, la parte de gestión de proyectos, de servicios y la parte más operativa, ¿no? De desarrollo de producto o de mantenimiento de infraestructura. Entonces, ¿dónde vemos a los egresados informáticos? Por supuesto, tendrían que estar en las capas de estrategia y de gestión y dentro de la operación, siempre y cuando aporten esa capa técnica especialista de apoyo al resto de personas. Y, por supuesto, hay trabajo para todo el mundo y todo el mundo se tiene que ir situando dentro de estas capas en la zona más adecuada. Muy bien, Rocío, creo que ha quedado muy claro. Sí, en ese sentido, Rocío, el resto de miembros que participáis en el debate, Carlos Monzo nos dice en el chat, creo que es una apreciación muy interesante, ¿no? Dice, creo que habría que diferenciar entre profesionales digitales e ingenieros e ingenieras. Las tareas y lo que se espera de cada uno de ellos es diferente. Creo que esto puede causar confusión, en efecto, ¿no? Yo creo que si no me corregís, las empresas en realidad contratan personas, ¿no? Y luego ya lo que es la cualificación de esas personas y lo que es la titulación de esas personas, pues otra cuestión que es un poco lo que nos trae al debate de hoy, ¿no? Pero bueno, creo que es desde luego una cuestión clave que hemos visto que también aflora que ha aflorado también en otros seminarios, ¿no? Aunque sí que, si bien es cierto que en esto ha quedado más patente todavía, ¿no? El otro tema que comentábamos de lo dual, el tema de las prácticas, no sé cómo lo veis como una oportunidad para, de alguna forma, matizar, moldear, avanzar
en los perfiles. No sé si tú mismo, Rocío, si habéis tenido alguna experiencia de formación dual más allá de las prácticas, digamos, al uso convencionales. A ver, nosotros en cuanto a formación dual hemos tenido experiencias en la parte de formación profesional. Es un tema complejo para las empresas, la formación dual, porque sobre todo si nos lo llevamos a las partes de estrategia y de gestión, el compaginar esa formación académica que es necesaria, como estaba apuntando antes Rosa María, esa formación básica es fundamental. Si no se tiene, es muy complicado que puedan estar en estas otras capas de estrategia y de gestión. Por lo tanto, nosotros sí que consideramos que una parte muy interesante a seguir trabajando es esa unión a través de los proyectos de fin de grado y de fin de máster. Ahí sí que creemos firmemente, o incluso cuando se está haciendo un máster, estar a lo mejor efectuando unas prácticas, no tanto en el grado, sino más en el máster. Pero bueno, hay opiniones, hay muchas y yo simplemente expongo la nuestra. Muy bien. Muchísimas gracias, Rocío. En el chat hay un par de comentarios también. Yo creo que es uno recurrente, hace referencia al tema del ingreso. Es decir, vemos que tenemos problemas cuantitativos y demás. ¿Qué podemos hacer respecto al ingreso para de alguna forma, pues, ¿cómo decirlo, no? Hacer más atractivos estos estudios en la sociedad? Bueno, yo entiendo que es un reto que en diferentes escuelas, diferentes facultades se habrá planteado. Y luego terminaría con otro comentario que Emilio me parece que vuelve a recoger, que hace referencia un poco a lo que es el perfil de las empresas, ¿no? En cuanto a que, bueno, las empresas por su nivel de I+D+I, por ejemplo, que tienen, sus actividades que desarrollan y demás, pues bueno, de alguna forma pues son también el nivel, digamos, de las empresas, nivel medio, se entiende. En el Estado, pues bueno, esto también dificulta, digamos, el que los egresados universitarios pues tengan oportunidades adaptadas a su cualificación. Bueno, esas dos cuestiones. Yo no sé si, Félix, por ejemplo, respecto a la primera, que igual te atañe por tu dilatada experiencia también, ¿qué se puede hacer para, de alguna forma, ¿no?, hacer más atractivo este tipo de titulaciones, ¿no? En estos momentos estoy convencido que también en las escuelas de informática, pero en las escuelas de telecomunicación, se hace un esfuerzo increíble. Cuando digo, consumimos importantes recursos en intentar comunicar a la sociedad lo importante que es que los alumnos deseen hacer ese tipo de estudios. De verdad, ¿eh? O sea, pero aquí hay un problema cultural, pasa lo mismo que con la formación dual, es decir, es lo mismo, o con la formación profesional. Es decir, en el fondo no hay ninguna contradicción, lo que no hay es una formación profesional funcionando con el suficiente nivel de volumen que un país como este requiere, ni hay una formación dual, esa ni siquiera funcionando, como pueda ser en Alemania. Y eso lo que pasa es que requiere unos cambios culturales enormes. Es un problema cultural. Yo lo tengo muy claro, en mi escuela hay un título de ingeniero de telecomunicación, pero hay un título de ingeniero biomédico. ¿De acuerdo? Que al final es aplicación de las TIC a un campo específico, a un sector específico. Bueno, nota de entrada del ingeniero biomédico, 13/14. Número de chicas en el ingeniero biomédico, 60%. Pues tendríamos que explicarnos por qué. Una cosa que básicamente es lo mismo, que es aplicar las tecnologías TIC a un sector específico en un caso y en otro caso a otro tipo de sectores, el resultado desde el punto de vista de cómo se ve desde el exterior es diferente. Entonces, si me estás pidiendo la varita mágica para resolver el problema, no la tengo. Te puedo decir que he gastado enormes esfuerzos en ello, pero no la tengo. Sí que sé que no es nuestro problema, es el problema de todos los países que tienen un nivel tecnológico y que necesitan este tipo de... para mí hay un problema, es un problema nacional, quiero decir nacional, es un problema de país y no sé si se arreglará haciendo una serie, no sé muy bien, una serie de televisión que parece que es lo que... pero desde luego lo más que podemos hacer es llorar, ¿no? Es un desastre para este país que los mejores talentos estén en el sector sanitario puro y duro, es decir, médicos y no sé qué, que son los que realmente es muy bueno para que nos curen muy bien, ¿no? Pero para este país no sé si es tan bueno, ¿no? Globalmente, ¿no? Pero bueno, no sé qué podemos hacer, francamente.
Muchísimas gracias, Félix. Apuntamos lo de la serie, quién sabe. Y bueno, y en este sentido, Paula, por conocer tu experiencia, tu propia experiencia también, ¿no? Como estudiante y como mujer, que es un tema que está saliendo a colación. Gracias. Sí, yo tenía dos aportaciones. La primera, respecto a de la falta de vocación, yo no creo que sea un reto de formación universitaria, sino que viene de más atrás, viene desde los niños, en el que hay que fomentar las profesiones TIC. He estado en varios debates, mesas redondas, en las que se habla mucho del papel de la mujer en ingeniería, ¿no? Y justo con lo que ha comentado Félix, que en la UPNA, en la Universidad Pública de Navarra, también vivimos de primera mano esto, porque también tenemos biomédica y teleco. Y pasa que nosotros no tenemos un 60% de chicas en biomédica, sino un 90%, mientras que en teleco pues somos un 10-15% de chicas. Entonces sí que se ve mucho esa diferencia. Y lo que hablamos en esos debates, o todas las veces que lo hemos hablado, es que puede deberse a esa concepción social de que las mujeres nos enfocamos mucho a buscar una profesión con fines humanos, de salud, de cuidar. Entonces, con a pesar de que sea ingeniería, al añadirle ese biomédica, se le ve ese perfil de ayudar. Entonces, puede que por eso nos apuntemos más y sea más llamativo. En ese aspecto. Luego también lo que habéis comentado de titulaciones duales. Nosotros hace relativamente poco en CREU sacamos un informe en el que comentamos esto de la mención dual, ¿no? Y lo separamos en dos aspectos. Lo primero, mención dual en grado y en máster, porque cambia mucho la cosa. ¿Qué pasa? Que en máster, al ya tener un grado, ya ser un profesional, pues está bien, porque al final pues te estás especializando. Al final es un máster, la función de un máster es especializarte, entonces está bien compaginarlo con una empresa. ¿Qué pasa? Que en un grado no tienes realmente todas las competencias, no eres realmente un profesional del todo. Entonces, si añades esa mención dual, estás quitando asignaturas u otras cosas y realmente queda agujeros formativos por ahí. Entonces, no estamos del todo de acuerdo en introducirlo en grados, pero sí en másteres, que sí que vemos que ya hay gente con una formación adecuada. Muy interesante tus apreciaciones y esta última apreciación sobre, por ejemplo, sobre la formación dual universitaria. Yo no sé si alguien de los que estáis aquí en el debate queréis comentar algo más. Jordi, Rocío, ¿alguna cuestión adicional a comentar sobre este tema? Yo 5 segundos para decir que hay una cosa que se puede hacer que se me ha olvidado y que es importante. Y es cambiar los planes de estudio de secundaria. No puede ser que se asocie TIC a manejar el Windows. Y eso es lo que en estos momentos se hace. La palabra TIC está asociada fundamentalmente al uso de las herramientas informáticas y la palabra tecnología asociada a las tecnologías más duras, ¿no? Y eso nos pone en una posición muy, muy complicada. Y eso sí que se podría hacer. Eso sí que se podría hacer. Ves que es importante esto de cara a la orientación. Por ejemplo, es algo que no hemos mencionado, la orientación en bachillerato, en secundaria. ¿Qué os parece este tema? Es algo que, bueno, tiene desde luego muchísima trascendencia, ¿no? ¿Hasta qué punto veis que esta orientación está bien enfocada? Los propios orientadores, las orientadoras, son conocedoras en fin, de los perfiles de egreso, de las necesidades empresariales, sociales. ¿Cómo veis este tema? Yo es que no quiero... No. Yo es que no quiero hablar mucho, porque ya he hablado demasiado, ¿no? Pero efectivamente ahí estamos muy en mala posición, porque no hay ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicación como profesores de secundaria. Y eso se nota mucho. Si en cambio, sí hay biólogos, sí hay matemáticos, sí hay... y entonces, digamos, eso condiciona bastante la orientación, ¿no? Hay iniciativas interesantes de introducir la ciberseguridad, introducir determinadas cosas dentro que puede efectivamente que mejoren la situación, pero desde luego es uno de los puntos, en mi opinión, claves para poder conseguir al final que esto evolucione. Lo que pasa es que va a tardar tiempo.
a todo. Un apunte interesante e importante. Paula, no sé si quieres comentar algo. Sí. Sí, a mí, por ejemplo, me parece muy interesante las jornadas que, por ejemplo, realiza mi universidad, entiendo que todas también lo hacen, en la que van a colegios e institutos a dar charlas sobre cuál es su oferta, ¿no? Y, por ejemplo, a mí siempre me gusta mucho cuando nos preguntan a ingenieras que, bueno, nos piden que por favor vayamos nosotras también para fomentar ese papel de la mujer y que nos vean. Sobre todo aquellas chicas que tengan curiosidad en estudiar y que vean que no están solas contra el mundo, por así decirlo. Clarísimamente, ¿no? Parece que teniendo esa carencia tan importante que tenemos, desde luego el factor referencial, digamos, de ese tipo de jornadas y de participaciones es importantísima. O sea que, Paula, tienes un gran trabajo por delante, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que para ser estrictos con el control horario, que ya lo ha comentado compañero de la Agencia Andaluza, así lo somos, me queda agradecer muy sinceramente a todas las personas que habéis participado en el debate, vuestra participación, también a la audiencia, por los comentarios en el chat, y cedo a continuación la palabra a mi colega de la Agencia de Calidad y Prospectiva de la Universitaria de Aragón, de ACPUA, Antonio Serrano. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. Hola, buenos días o ya buenas tardes. Empiezo por cómo ha terminado Iñaki, que es agradeciendo, por si se me olvida hacerlo al final, siempre uno está pendiente del tiempo para concluir a la hora, agradecer por supuesto a las ponentes y a los ponentes, a mis compañeros de las agencias, a los equipos técnicos de las agencias, especialmente de Canarias, que han hecho posible la celebración de este webinar y, por supuesto, a los asistentes, a todos ustedes que con sus preguntas, con su chat y con las que se queden pendientes, pero que intentaremos resolver a partir de la documentación que estará disponible en las páginas web de nuestras agencias en relación con este webinar. A todos, muchísimas gracias. Bien, yo creo que es fácil y al mismo tiempo difícil llegar a unas conclusiones, porque me parece que el debate ha tenido hilos conductores muy claros desde lo que estamos hablando, esta tensión entre el tipo de formación que debe ofrecer la universidad en este ámbito, más práctica, menos práctica, especializada o no, al hilo de las nuevas herramientas metodológicas y sobre todo tecnológicas en este ámbito de los TICs. Y el hecho mismo de la definición del título de este webinar lo indica, lo ha planteado expresamente además al final Félix, el presidente de la Conferencia de Directores de Escuelas. Es decir, hemos de utilizar la palabra TIC para reunir dos ingenierías, como son la informática y la de telecomunicaciones, pero hay, digamos, todo un contexto o un entorno que se mueve entre la ingeniería y, por otro lado, formación más tecnológica, profesional en el tema de las TIC. En todo caso, yo creo que está claro que este webinar, por encima de todo, coloca a la universidad ante el reto de la comunicación y colaboración con las empresas, y yo diría que en ambos casos, universidad y empresa, ante el reto del futuro. Me parece un webinar que está muy orientado hacia evoluciones futuras de estos estudios y de la profesión dentro del ámbito ya empresarial. Si sintetizamos rápidamente las voces que hemos escuchado, está por un lado la voz que es muy técnica, muy procedimental, en base a aquello que puede hacer, que son los informes de evaluación y que por tanto además debe hacer y hacen bien las agencias, es decir, con datos extraídos de la calidad de los títulos que evaluamos. Y ofrece un denominador común en relación con la calidad de las titulaciones que protagonizan hoy nuestro webinar, que resulta indiscutible y también generalizable si ahora, como diré, vamos a los datos que ofrecía la encuesta a los empleadores desarrollada por nuestros compañeros de ACU Cataluña. Unas titulaciones que ofrecen, desde el punto de vista de los informes de las agencias, muy buenos resultados, normalmente con indicadores y porcentajes por encima de la media en relación con estudios generales de la universidad a nivel de grado, con aspectos muy concretos, como por ejemplo en relación con tasas de abandono, respecto de las cuales se proponen acciones de mejora, pero en general, es decir, si uno lee transversalmente y como síntesis
los resultados de los informes de evaluación de las agencias que participamos en este webinar, estas dos titulaciones, estos estudios que hemos puesto con mayor o menor fortuna bajo este paraguas TIC, salen bien paradas. Si pasamos a la otra voz, la de los empleadores, que incluye además una encuesta de satisfacción a los propios egresados durante el primer año de su lanzamiento al mercado de trabajo, los datos que tenemos han marcado el debate y las cuestiones que han sido objeto creo que de amplio debate, y espero que para interés de todos a lo largo de este webinar. También unos datos de satisfacción buenos, también por encima de la media por parte de los egresados tanto en informática como en telecomunicaciones. Unos datos de inserción laboral también altos, muy altos, por encima de la media, en algunos casos de un modo casi espectacular. Y luego ya cuando desciende a temas relacionados con las competencias, que han sido objetos, sobre todo las transversales, como hemos visto, de debate y discusión a lo largo sobre todo de la mesa redonda, ahí sí que relucen opiniones de los empleadores que me parece esto se puede añadir porque tenemos la perspectiva de webinars anteriores, han puesto de manifiesto en relación con otro tipo de estudios que nos ocuparon en sesiones anteriores. El tema de la importancia de las competencias transversales en el sentido de las cualidades, por decirlo así, humanas en cuanto a resolución de problemas, toma de decisiones, capacidad para planificar, capacidad para gestionar, que tendrían que ser mejoradas. Y otros aspectos como junto a estas competencias personales, cognitivas y sociales, como pueden ser, este es otro aspecto que también ha salido luego en la mesa redonda, el dominio especialmente importante o el requerimiento especialmente importante en este ámbito de las TICs de los idiomas, en concreto del inglés, dentro de un sector académico profesional, se puede hablar así, muy globalizado, con problemas muy generales, yo creo, más allá de las comunidades autónomas, incluso de los diferentes países. Y la intervención a continuación de Jordi, a través de los estudios que ha realizado en Barcelona Digital Talent, pues ha ofrecido frente a la fotografía de presente de la encuesta de empleadores y los análisis de las agencias un poco la perspectiva, la panorámica de futuro inmediato, a partir del carácter reactivo desde el punto de vista del juego de la oferta y la demanda en el ámbito de estas profesiones que ha supuesto la pandemia. Como él ha definido, estamos ante una situación de alta demanda de talento y de no tanta capacidad para generarlo, en el sentido de que se genera esta brecha, que luego ha sido, creo, una de las protagonistas del debate que hemos tenido con posterioridad entre oferta y demanda de profesionales que han estudiado estas carreras tecnológicas. Es decir, la pandemia ha puesto de manifiesto como no hay una gran demanda de este tipo de egresados. Se han duplicado las necesidades informáticas, lo hemos visto en un gráfico de las familias durante la pandemia, y aparece, como decía, fortísima esa brecha del talento digital, con casi datos a nivel cuantitativo que duplican la demanda por encima de la oferta. Y a partir de aquí, este aspecto yo creo tan excitante como al mismo tiempo inquietante, y es de esta alta volatilidad de las competencias técnicas presuntamente adquirir en un próximo futuro por los estudiantes en la universidad de estos estudios, cuando el desarrollo de los lenguajes y de las profesiones emergentes y de herramientas nuevas como la inteligencia artificial, Big Cloud, ciberseguridad, etcétera, están haciendo que sea muy difícil definir cuáles van a ser esas nuevas competencias técnicas, y se requiere, me parece que esto es una conclusión interesante de lo que explicaba Jordi, ¿cómo decir? Un estado de vigilia, de permanente agilidad por parte de la universidad a la hora de formar a sus estudiantes. Y una lectura muy atenta por parte de todos, universidad y empresa, de la analítica de datos en relación con estas transformaciones aceleradas
de las herramientas tecnológicas en el ámbito de los TICs. Cuando hemos llegado a la voz de la universidad, a través de Rosa María y de Félix, a través además representando las dos grandes columnas formativas que nos han ocupado hoy, Ingeniería Informática y Telecomunicaciones, ahí se ha ampliado un poco el radio de acción a la hora de analizar el tema de la vocación, el tema de la disparidad o de la brecha entre oferta y demanda, y el tema que me parece transversal y que creo sintetiza los problemas y los desafíos que afrontamos en relación con ese tipo de estudios, como es la brecha de género. Es decir, las pocas vocaciones universitarias de estudiantes, de chicas, de mujeres, de futuras mujeres, a la hora de optar por este tipo de estudios. En este sentido, yo creo que la aportación de las universidades ha sido, por un lado, conectar la formación a nivel de grado con sus competencias técnicas y transversales con la otra oferta a nivel de posgrado, incluso de doctorado de la universidad, para poner en valor el carácter, por decir así, formativo, básico. Se ha hablado de la palabra abstracción, me parece que es la que ha utilizado la rectora. El fondo de ingeniería, es decir, la base pura y dura en el mejor sentido de la palabra o en el mejor sentido de estos objetivos de ingeniería que tienen estos estudios, y aquí tengo en la cabeza palabras que ha dicho Félix, y como por tanto habría que añadir a esta problematización que se ha hecho de los desafíos este aspecto del máster y del doctorado. Lo cual ha sido completado, me parece, por parte de Félix con una dimensión o una visión que no es puramente curricular, sino que ha planteado el tema de la vocación, el tema de la cultura preuniversitaria, que es un tema muy interesante porque el valor de la educación en el espacio europeo de educación superior tiene que ser afrontado mediante una visión orgánica de la educación superior que conecta con la educación preuniversitaria, desde el tema de la formación o predisposición a idiomas, o cuestiones que permitirían, cuestiones por tanto más de cultura de base o de educación o formación y de roles de género asumidos y que se deberían, o de estereotipos de género que se deberían superar, y que permitirían explicar aspectos pues, tan sorprendentes a primera vista como que haya mucha demanda de las chicas para estudiar una bioingeniería, por ejemplo, una biomedicina, una bioingeniería, y no, sin embargo, telecomunicaciones o ingeniería informática. Es decir, me parece importante que ha habido dos formas que han hecho los representantes de la universidad de completar los problemas que estamos viendo, que luego han sido tratados a nivel práctico por Rocío, cuando ha contado el encaje de estos perfiles de egresados TIC que llegan a una empresa, su necesidad de formarse en competencias transversales, de fomentar la creatividad y la gestión del cambio, pero también su capacidad por su formación en ingeniería de relacionarse con los otros sectores y ámbitos de la empresa, y no solo ya en el nivel puramente tecnológico o de TIC. Y ha sido, en ese sentido, también creo muy interesante, y estoy muy contento de que hayamos invitado a Paula, la aportación de los estudiantes en cuanto a su visión de las prácticas, la necesidad de actualizar contenidos, y esta tensión también entre una formación generalista o una formación más adaptada a las salidas profesionales, que me parece que ha recorrido todos los aspectos, iluminando también cuestiones adicionales que han enriquecido el debate, como la cuestión de, por ejemplo, de la formación dual, o incluso algo que a lo mejor hubiera podido ser objeto de un debate posterior, como es los doctorados industriales que ha mencionado la rectora de la Universidad de La Laguna. Bien, faltan 2 minutos para terminar. Por tanto, yo creo que ha sido un debate riquísimo, donde se han identificado y detectado muy los problemas, donde se ha tratado de un modo muy articulado, no solo centrado en los cambios a nivel puramente tecnológico, en la prognosis del mundo pospandémico y la demanda de nuevas profesiones, sino que se ha hablado, me parece, de formación universitaria
hablando de dos estudios donde, como ha dicho Félix, ya reciben de por sí el viento de los nuevos tiempos, el viento de las nuevas tecnologías, porque va implícito a este tipo de estudios y sin embargo terminan planteando cuestiones tan básicas y en el fondo tan fundamentales como es la vocación para estudiar, ¿no? Y la vocación para luego trabajar en el mundo profesional y labrarse una carrera profesional. Yo terminaría aquí dando de nuevo las gracias a todos por vuestra participación, recordando que los materiales se recogerán en nuestras páginas web, que habrá estamos creando una bonita serie de análisis temáticos sobre las titulaciones a partir de este hilo conductor que recoge la voz del empleador, y mi agradecimiento, por tanto, a todos. Así que, si os parece, aunque no os veo, me despido de vosotros, os deseo una feliz continuación de la jornada de hoy miércoles. Gracias, hasta la próxima ocasión.